En Shabbat uno se conecta con Binah, más fácil conectarse con Binah. No, no, en Hasidut no hablamos en ese lenguaje. ¿Qué quiere decir conectarse con Binah? Lo que sucede es que todas las sefirot se elevan. ¿Qué quiere decir se elevan? Que se interconectan entre ellas y se conectan con los mundos superiores y con su raíz. Mm. Es como cuando uno tiene una cadena y tira el eslabón de arriba y todo sube. Conectarse con Binah quiere decir que el entendimiento es superior. Uno entiende las cosas tal como deben ser o más en profundidad. Binah es interconexión. Binah es tomar una idea que es teórica, que es ideal, y empezar a ver sus detalles y comprenderla, desmenuzarla y en base a eso entender de qué se trata. Pero conectarse con Binah no alcanza, hay que conectarse con todas las sefirot. Claro, sí, Porque está mal dicho. Sí, no, no está mal dicho, está bien. Solamente quiero aclarar para que no quede solamente como una frase, sí. como dice la gente, hoy estoy maljuteado, me dicen. ¿Qué quiere decir eso? Querrá decir que uno está más conectado con con la acción, con hacer cosas y que está atrapado por la realidad física. El sábado es el mejor día para estudiar, conectarse con Dios. Y sí, incluso el Arizal dice que al final de Shabbat, a la tarde, después de Minjá, es el momento en que se revela verdaderamente los verdaderos secretos de la Torah. ¿Eso tiene que ver con el Ana Bekoach después del Shabbat o no? No, el Ano Bekoach se dice a la mañana en la plegaria de ¿Mañana? Shacharit. Ah, Y yo, genial. yo les quiero aclarar, yo no soy cabalista y conectarse con el Ano Bekoach no me dice demasiado. A lo mejor el Rap Ginsburg podría interpretar, seguro te podría dar muchas explicaciones sobre estos asuntos, pero de todas maneras en nuestra generación estamos tan desconectados de lo espiritual y del verdadero significado de las cosas, porque no hay que dejar de entender que las palabras y sobre todo los códigos cabalísticos son eso, son códigos que representan otra cosa. Entonces, así como las palabras, hay que ponerse de acuerdo para que lo que yo estoy diciendo para vos signifique lo mismo. Eso es imposible. Nunca se va a saber o poder decidir o ponerse de acuerdo de cuál es el significado verdadero de las palabras. Más todavía con los temas cabalísticos que están refiriéndose a cosas que no se pueden percibir. Cuando uno habla de palabras que se refieren al mundo, entonces yo digo colectivo, digo computadora, anteojos, ojos, comida, incluso hablo de cosas más sutiles, como podríamos decir intelecto o literatura o arte o ciencia, son cosas que uno puede entender, más o menos tener un código en común, pero cuando uno dice biná, hay que ver en qué mundo, a qué mundo te referís, porque Binah de Malhut, Binah de Asia, tiene que ver con el mundo físico, después Binah de Yetzirah tiene que ver con el entendimiento interincluido en las emociones, Sí, que es el amor en Binah, que es la confianza en Binah, que es el entendimiento, ¿entendés? Y sí, después en Briah, el mundo de Briah, Binah es Binah de Binah, es el entendimiento del entendimiento.
sí, Entonces, cuando uno está escuchando, y después está Binah de Atzilut, que es Binah que está dentro de Jochma, el entendimiento propio de la idea, no el entendimiento de la idea, sino el entendimiento que hay dentro de la idea. Y como la después raíz de la idea, ¿o no? la raíz de la idea. No, el Binah de Jochma es, eh, Jochma es la revelación de Ratzón, de Keter. O sea, cuál es el verdadero motivo por el cual yo estoy pensando algo, cuál es esa idea. Por ejemplo, yo tengo una idea de construir un auto. ¿Por qué? Porque quiero moverme. ¿Qué es un auto? Un medio de transporte. Necesito ir de un lado al otro. Entonces, la idea es tener un medio de transporte. Y Binah, dentro de eso, es cuál es el motivo por el cual yo quiero un medio de transporte. Sí, En cambio, la sefirá misma de Binah, cuando esa idea entra en Binah, eso es el otro lado. Cómo yo hago ese auto para que me sirva para la idea. Si yo quiero un auto, o un avión, o un helicóptero, o, o un auto que sirva para llevar adentro comida o que lleve transporte gente. Por eso hay Biná de Jochma y Jochma de Biná. Entonces, conectarse con Biná tiene infinitas posibilidades. Y después, eso recién llegamos a los mundos creados, a Tzilut, después estaba más allá, que es Adam Kadmon, que es cuál es el objetivo de Dios, cuál es el motivo por el cual Dios quiere hacer este mundo. Y después está por encima de Adam Kadmon, está lo que está por encima de los mundos. ¿Qué quiere decir por encima de los mundos? Hay dos niveles por encima de los mundos. Hay uno que es que preparó Dios antes de crear, para crear los mundos. Y después hay otro biná que es una biná que no tiene nada que ver con la creación de los mundos, que existe sin que antes y después de que Dios creó, que es la biná de la esencia inmutable, perfecta, eterna, que eso no tiene ninguna relación con los mundos creados, que no necesita crear nada. Por ejemplo, un artista, un humano, tiene la necesidad de que cuando crea, eso plasmarlo en algo para poder expresarlo. Entonces eso tiene que ver con Binah, que es el nombre Abayá, Sheshayach la Olamot, que tiene que ver con la creación de los mundos. Por eso se llama Sobeb Kol Olamim, que rodea todos los mundos. Quiere decir que está conectado. Pero hay en el creador, hay un nivel que no necesita una práctica de crear nada, no necesita expresar nada, que en Kabbalah se llama Shashuim Atzmim. Es la diversión propia dentro de sí mismo, que no necesita a nadie más, que no necesita expresarlo, sino que es algo tan profundo que es el origen de todas las cosas. Esa es la esencia de Dios, que ahí es donde Dios no necesita a nadie. Pero también Dios tiene el deseo de crear y de conectarse y de tener relación con algo y por eso Dios crea. Pero eso no es la esencia absoluta de Dios. Y allí donde está la esencia absoluta de Dios, donde no hay ninguna necesidad de crear nada, porque ahí es donde Dios no necesita nada, eso lo llama Yehidah Sheba Nefesh. Es el nivel donde está la raíz del alma. La raíz está en el lugar de la nada.
Eso le llama Reisha de, de Lo Yadá, Velo Itiadá. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes estudiaron Kabbalah conmigo, pero en Keter hay tres cabezas. Fe, placer y voluntad. Muy bien, de arriba para abajo. Eh, Esos son los nombres de, que representan a términos cabalísticos, que es Ratzon, eh, Ah, ¿no? Atik Yomim. Bueno, no, deseo es Ratzon, Tanuk y Emuná, es lo que dijiste vos. Fe, de arriba para abajo, fe, placer y voluntad. Eso es Emuná, Tanuk, Ratzon. Ahora, en Kabbalah, la Kabbalah del Rabbi Moshe Cordovero y del Arizal, eso tiene otro nombre, que es Ari Hampin, Atik Yomim y Primiut de Atik Yomim. En el orden que vos lo dijiste arriba, yo todo lo que expliqué iba de abajo para arriba, entonces yo todo lo dije de abajo para arriba. Pero desde arriba para abajo es Primiut de Atik. Una vez cuando dábamos las clases de Kabbalah del Arizal, explicamos que Atik es como el ático. El ático es la parte de arriba de la casa, en la puntita donde están guardadas todas las cosas Mm. que, no, que antes eran lo principal y ahora están guardadas ahí arriba y que la mayoría de la gente no los conoce. Pero ahí está el verdadero tesoro. Es para dar una asociación de ático con átic, no es exactamente eso. Por eso la traducción de Atik y Omim lo dicen el anciano de los días o todo ese tipo de cosas, pero no tiene ninguna eh, relación la traducción. Es nada más que un código para explicar algo que para designar a algo que, como yo digo, un colectivo. Si nadie vio lo que es un medio de transporte, o lo llama, en México lo llaman camión. Si yo digo colectivo, nadie va a saber que es un medio de transporte que la gente entra y paga, y entonces hay que explicar que es un colectivo. Lo mismo pasa con el Tikiomim. Si yo digo Tikiomim, o el anciano de los días, la gente piensa que es un ser humano, o que es un viejito con barba. Pero no tiene nada que ver con eso, se refiere a esto que dijimos recién, la esencia donde Dios no tiene relación con nada y que no necesita nada, Sí. que Él se basta a sí mismo. Entonces Dios tiene al mismo tiempo las dos cosas y lo relacionamos con el artista porque se llama Shashui Atzmim. El artista está en el momento en que tiene el placer de concretar su obra y estar plasmándola, ya sea un músico, un pintor, un actor, o incluso un científico o una persona que da una clase. Pero hay momentos en que dentro de sí está esa luz, digamos. También luz es un código, no es lo que estamos diciendo, sino que es esa esencia que se mueve en su interior, donde surgen cosas y se divierte con sus propios pensamientos, que en algún momento va a querer decírselo a alguien para disfrutar de decirlo, pero el máximo disfrute es cuando, cuando está surgiendo esas ideas interiores. Entonces, nosotros, en general, la Kabbalah va de arriba para abajo y comienza donde empieza el mundo de Atzilut, o sea, después que Dios creó, después de lo que se llama el Tzimtzum inicial. Y sigue para abajo. Y la idea es después, a partir de lo que nosotros conocemos, conocer todo lo que hay ahí arriba. El Hasidut va del otro lado. ¿Cuáles son los motivos, los deseos? ¿Cuáles son esos divertimentos
Yashuim Atzmiim. Entonces la Kabbalah, los cabalistas son gente que tiene mucho rigor, porque está todo el tiempo pensando en que si se hizo esto va a haber un castigo y es como las leyes de la naturaleza. Si no comes lo que corresponde, te vas a enfermar y si tomas frío y hay virus y todo eso. Por eso la Kabbalah es como una ciencia. Pero Hasidut está por encima de eso. Dios no está muriendo todo el tiempo a ver en qué nos equivocamos para castigarnos. Al contrario, Dios nos pone acá y quiere que nosotros nos divirtamos, incluso dentro de lo que para nosotros es sufrir. A veces uno siente como un chico cuando quiere sentir que su padre lo quiere, a veces hace algo malo para que el padre venga y lo castigue. Entonces, o sea, cuando lo castiga con cariño, el chico siente ese cariño. No estamos hablando del padre que es maltratador. Hay veces que uno siente el sufrimiento y se da cuenta que eso, como está escrito en la Torah, es parte del proceso de Dios. Y entonces, a pesar de que uno no quiere el sufrimiento, siente ese placer de que es parte de la vida, parte del proyecto de Dios. Sí, Por eso, que estamos alegres. claro, entonces por eso le pedimos a Kadosh Baruj Hu que se revele y que haga todo, pero con Rahamim, con misericordia. Y así es como empieza el Zohar, que el que estudia el Zohar, dijo Rabbi John Bar Yochai, entonces al estudiar Zohar vamos a recibir la redención con misericordia. Pero dijo, de tal manera que se alimenten con el Zohar. ¿Qué quiere decir alimenten? Que eso que vos absorbés, que vos estás leyendo, lo pongas dentro tuyo, sea parte de vos. Cuando uno come y come cosas que el organismo no puede digerir, eso se pudre, se transforma en toxinas y el cuerpo lo tiene que eliminar. Pero los alimentos que son buenos, eso entran dentro de la sangre y la sangre hace que sea parte de las células y entonces eso transforma en parte de nosotros mismos. Cuando nosotros estudiamos el Zohar de tal manera que no entendemos lo que se dice y que lo utilizamos para obtener algún beneficio, incluso cuando uno dice, bueno, voy a estudiar esto porque esto me va a hacer elevar y me va a hacer y me va, entonces todo es para mí, Hay que hacerlo en aras del cielo. claro, es imposible hacerlo absolutamente en aras del cielo y menos al principio. La intención en aras del cielo quiere decir en aras de entender verdaderamente lo que dice ahí. Para En aras, conocernos nuestro propósito y hacer las cosas bien. no, reconocer el propósito, bueno, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro, Bueno, eso por supuesto, pero eso también es el nivel inferior. claro. Es conectarse con Dios, ser Sí. uno con Dios y disfrutar con Él. Entonces, para eso hay que aprender un poco el idioma, hay que entender el idioma del Zohar, que es en arameo, es el idioma del Talmud, es el idioma de Rabbi Shimon Bar Yochai y de todos los sabios que vivían en Babilonia y que después del primer templo, y después cuando volvieron, siguieron hablando en arameo mucho, y sobre todo las cosas que le explicaban al pueblo. Las alajot y todas las cosas de Torah eran en hebreo, pero la Torah oral, el Talmud, la explicación de la Torah escrita y la Torah oral, está escrita en arameo. Y entonces, cuando se estudia el Talmud, el Rabbi Shimon Bar Yochai era uno de los principales en su época sabios del Sanedrín. No era un cabalista como toda la gente piensa. Él, durante toda su vida, era parte del Sanedrín
y se ocupó de cumplir los preceptos y eran parte de los legisladores que determinaban cómo tenían que cumplirse los preceptos y todas las leyes de la Torá. Y también parte del juicio, era alumno de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva es el principal, así como Moshe es de la Torá escrita, Rabbi Akiva es la cabeza de la Torá oral. Y de ahí salió Rabbi Shimon Bar Yochai, y por el mérito, ya cuando era grande y tenía el hijo mayor, por el mérito de ir en contra de los romanos que querían hacer que el pueblo de Israel deje la Torá y deje a Dios y que se aferre a la ciencia y a la naturaleza y al materialismo, fue perseguido. Y por el mérito ese de querer seguir haciendo, cumpliendo los preceptos y que el pueblo de Israel siga cumpliendo los preceptos, él recibió la revelación de los secretos de eso que él había estudiado. No es al revés. No hay que equivocarse con lo que pasa en nuestra época, que en nuestra época entramos a la Torá a través de los secretos. Entonces, eso que acabo de decir, cuando uno estudia el Zohar, ve que está separado de acuerdo a la perashá de la Torá, de cada semana. Y también está de acuerdo, hay enseñanzas sobre las letras, sobre las palabras, hay enseñanzas sobre las leyes, sobre los salmos, sobre el libro de Shlomo Amelech, sobre los profetas. Entonces, cuando uno quiere entender el Zohar, no le alcanza con que venga uno y le haga dibujitos de letras o le haga dibujitos de las sefirot, porque eso es como, por ejemplo, yo quiero construir una casa y viene un arquitecto y me da un plano. Y si yo no sé arquitectura, para mí eso es chino, no me sirve para nada. Me dice, sí, tenés que poner un ladrillo acá y después tenés que... Entonces yo voy a hacer algo que directamente ni siquiera se va a levantar, ¿no? No va a tener tiempo de caerse porque ni siquiera se va a levantar. Entonces el Zohar es el plano que después durante 2000 años se fue desarrollando más todavía a través de todos los grandes sabios hasta hoy en día, que Baruch Hashem nosotros estamos en presencia, es un mérito tan impresionante que yo a veces no entiendo por Mm. qué yo soy el encargado de transmitir las enseñanzas del Rav Ginsburg en castellano, porque yo no sé nada de todo eso. A lo sumo de los 35 años empecé a estudiar hebreo, yo antes no sabía nada, ni de mitzvot, ni de hebreo, ni nada. De todas maneras, no es decisión del Rab solamente, es decisión de Akadosh Baruj Hu que pase esto. Y si salió mal es porque quiere decir que no tiene que ser revelado todavía, pero yo pienso que sí tiene que ser revelado. Entonces, no, yo todo esto estoy hablando para que entiendan cuál es el impulso que tenemos cuando nos enfrentamos a la creación de Dios. Porque cuando yo estudiaba ciencia, bioquímica, también me pasaba lo mismo. Toda la parte práctica de cómo se hacía una reacción química o un análisis de sangre y todo eso, eso en realidad no era lo que me atraía. Y lo tuve que hacer porque era parte de la profesión y había que vivir de algo, pero lo que me atrajo siempre fue lo que había dentro de esas reacciones químicas y por eso después cuando estudié el Torah vi la relación que había entre el secreto de la fotosíntesis y el secreto de como dice el Tanya, que Dios, la luz del sol se inviste en este mundo dentro de las hojas y así es como Dios, la luz de Dios, hace que existan los mundos. Entonces, la ciencia también es una parábola. Wow, ya me pasé media hora más. Otra vez. Entonces, estudiar Kabbalah significa que te lleva a querer cumplir los preceptos y te lleva a querer estudiar más la Torá y entender lo que dice la Torá. Porque si no, todas las demás cosas del Zohar no tienen ningún sentido. Y eso es lo que se llama separar
cuando se separa la Torah escrita de la Torah oral, o sea, el texto de la Torah escrita con el cumplimiento de las leyes de la Torah oral, el Talmud, la Mishnah, y se separa la parte revelada con la parte oculta, o sea, dicen esto solamente la Kabbalah, Todo es uno. entonces está separado, claro, entonces como eso es Dios, es la voluntad de Dios, estás separando a Dios, eso se llama mancillar el nombre de Dios, estás separando Yud Kei Vav Kei. Y como ven, todas estas cosas necesitan una explicación profunda y que cada uno a su vez obtenga su propia explicación y su propia iniciativa de todo esto. Sí, Bueno, entonces todo este cumplimiento de las leyes y de todo el estudio judaísmo que estamos haciendo es para que, en definitiva, no sea un estudio para tener un profesorado o un doctorado, como hacen algunos iluminados españoles, seguramente sabrán de quién hablo, sino que todo esto es para poder unirse a toda la Torá y a toda a toda la humanidad y a Dios. sí, Parecen palabras muy grandes, pero eso es lo que quiere Dios. Nosotros tenemos un pedacito cada uno, pero ese sí. pedacito es parte del todo, entonces tiene que estar imbuido de todo ese todo. Bueno, gracias por dejarme eh, sacar un poco de esos Yashuim Atzmim que hay dentro mío y espero que los haya impulsado, los haya calentado como me calentó a mí.